¿Cómo hacer la encuesta para obtener información de mi mercado? Ok, si quieres saber cómo, quédate hasta el final que te lo voy a explicar. De YouTube, bienvenido a mi canal, el blog de Juan. Hoy vamos a hablar sobre cómo estructurar una encuesta. Pero antes voy a esperar a que usted se suscriba a mi canal. Ahí, dale. Ahí, abajito. Mueve el mouse, muévelo. ¿Ya? Perfecto, excelente. Muchas gracias. Continuemos. Entonces, como les decía, la idea de hoy es hablar sobre la encuesta. Por lo tanto, en estos dos videos, digo dos videos porque no alcanza a realizarse en un solo video donde voy a explicar el diseño, la aplicación y el análisis de la información. En estos dos videos voy a tratar de traer una metodología de, digamos que bajo un marco teórico de un libro de investigación de mercados de Naresh Malhotra, ¿sí? Aunque insisto, como en todos los videos, que no se trata de hablar, pasar por encima de los expertos, pero lo que busco es que de una forma muy sencilla ustedes pueden desarrollar esta encuesta. Muy bien. No olvidemos que la encuesta es una metodología utilizada para investigación de mercados. Para poder desarrollar una encuesta, la dividí en tres fases. Una primera fase que tiene que ver con el diseño de la encuesta, otra segunda, la segunda, por decirlo de otra forma, la aplicación de esta y finalmente un análisis. No puedo decir que alguna sea más importante que otras, pero sí puedo decir que en el diseño está la clave de que el resto de la información funcione. ¿Por qué digo que no es una más importante que la otra? Porque aunque puedo diseñarla bien, la aplico mal, y aunque puedo hacer las dos primeras fases bien, no analizo bien la información. Entonces, diseñar, aplicar y analizar. Hoy vamos a ver el diseño de la encuesta. ¿Listo? Veamos lo siguiente. Cuando estoy hablando del diseño de la encuesta, lo que busco es estratificar, segmentar, ¿sí? Definir un universo, identificar un muestreo, un tamaño de muestra, definir unos objetivos, unas necesidades de información y definir luego el tipo de preguntas que voy a realizar. Uno de los primeros aspectos que se debe realizar es la segmentación, ¿sí? Entonces, ya lo hemos mencionado en algunos videos cuando hicimos el video con relación al modelo de negocios Canvas. Acá hay una tarjetita para que vayan a este. Cuando hablamos de la segmentación estamos dándole unas características, estamos clasificando o ordenando nuestro mercado potencial de acuerdo a unas características comunes. Entonces podemos hacerlo de forma geográfica, ¿cierto? Entonces definir una ubicación específica donde está mi mercado potencial. O desde el aspecto demográfico podemos definir unas características como son la edad, el sexo, nivel de ingresos. O desde la parte psicográfica o de comportamiento podemos definir exactamente eso, el comportamiento, la forma de pensar. A algunas personas les gusta algunas actividades específicas, entonces sí, unas características comunes, ¿sí? Y usted con su propuesta de valor o con su modelo de negocio lo que va a buscar es satisfacer esa necesidad. En algunos casos el tipo de cliente puede ser un tipo de cliente industrial o un usuario final. Entonces, cuando yo ya tengo esa segmentación, que también ya la he hecho, en este caso debo hacerla también para el muestreo, para mi universo, para que cuando yo realice mi encuesta, esas personas de las que yo entrevisté infieran en mi universo, en mi mercado potencial, considerando que eso es el muestreo, un subconjunto o un pequeño grupo de ese conjunto universo del total de la población que tiene unas características homogéneas. ¿Listo? Entonces, la segmentación es clave porque a partir de ahí yo hago mi universo. Miremos este ejemplo con el universo. Cuando voy a definir mi universo, voy a suponer que yo voy a vender mi producto a mujeres, ¿sí? Es un producto para mujeres que les gusta el deporte y que además están entre 20 y 50 años. Defino que el total de mujeres de esa ciudad donde yo estoy ubicado, que va a ser mi mercado potencial, el total de la población sea de 1 millón de personas y que las mujeres equivalen al 50%, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que ese millón, el 50% son 500.000 personas. Y que entre la edad de 20 a 50 años de las mujeres, estamos hablando que son mujeres,
es un porcentaje del 10%, ¿sí? De entre el 20 y 50 años, estamos hablando del 10%. Por lo tanto, de esos 500.000, el 10% equivale a 50.000 personas. Este sería mi universo. Este es el universo con el cual yo voy a sacar mi muestra. Ese es mi mercado potencial, porque cumple con las características que yo necesito o las características que tiene una necesidad específica que yo voy a solucionar con mi propuesta de valor. Eso es muy importante que quede claro, porque yo no puedo hacer una encuesta a todas las personas porque no va a funcionar. Pensemos, y me adelanto a la encuesta. Si yo solamente me voy a enfocar en mujeres, pues no tiene sentido preguntar por género, porque yo tengo que garantizar que mi encuesta la van a resolver o la van a responder mujeres. Si yo le pregunto a un hombre, pues no tiene sentido, porque las preguntas están estructuradas para que sea respondida por mujeres. Entonces, es importante que desde un principio esto quede definido. Ahora bien, estas 50.000 personas es mi universo. Y ese universo lo utilizo para definir el tamaño de muestra. ¿Qué es el tamaño de muestra? Básicamente es la cantidad de encuestas. ¿Cuántas encuestas voy a hacer? ¿Listo? Si yo conozco mi universo, porque lo acabo de calcular, utilizo esta encuesta. Si no lo conozco, utilizo esta encuesta. No hay que enredarse con ese poco de información que aparece en la fórmula. Sencillo, debo identificar. En una página de internet yo puedo encontrar espacios donde puedo buscar, por ejemplo, muestreo, fórmula de muestreo para una encuesta, y automáticamente aparecen muchas páginas que le piden la información. Usted mete la información y automáticamente le dice cuántas, o sea, le hacen el cálculo para definir cuántas muestras realiza. Si yo conozco el universo, utilizo esta. Si no conozco el universo, utilizo esta. La información está ahí, ¿sí? Entonces no voy a enfocarme más en la muestra. Muy bien. Luego de que ya tengo definido mi encuesta, supongamos que me dio para 96, debo definir un objetivo. ¿Para qué quiero hacer mi encuesta? ¿Cuál es el objetivo de esta? Que debe derivarse en unos objetivos específicos, ¿sí? Que a partir de esos objetivos específicos yo pueda cumplir con mi objetivo general. Que a su vez debe derivar a unas necesidades de información. Y que a su vez esas necesidades de información van a transformarse en preguntas. Preguntas que van a responder a esto, que van a permitir definir esos objetivos específicos y cumplir con mi objetivo de la encuesta. Esta es la clave, ojo, esta es la clave de la encuesta. Definir necesidades de información. Yo no le puedo decir a usted qué tipo de preguntas realizar. ¿Por qué? Porque son ustedes los que necesitan saber las características de su mercado. Ustedes son los que quieren obtener una información de ese mercado. Por lo tanto, yo no puedo definir eso. Pero yo sí le puedo decir, por ejemplo, como guía, que si usted quiere cuantificar su mercado, entonces debe hacer dos tipos de preguntas. Una pregunta que me identifique la frecuencia y otra pregunta que me identifique la cantidad. Ojo, ojo, y aclaro lo siguiente. Esto es un simple ejemplo, ¿sí? Entonces, yo lo que debo hacer es, hay dos tipos de preguntas, hago un paréntesis, una pregunta que es estructurada, donde yo le doy la pregunta y le doy las respuestas. Esas son las que presentan mayor dificultad, y unas que son no estructuradas, donde yo le doy una pregunta, o lo que le llaman pregunta libre, le hago una pregunta para que la persona responda lo que considere. Muy bien, esas preguntas estructuradas tengo que saberlas diseñar. ¿Por qué? Primero, yo tengo que tener en cuenta que, como no somos expertos realizando encuestas, debo realizar un tipo de preguntas muy sencillas que el encuestado pueda responder. Que no se complique, que no se le complique entender qué quiere saber. En algunos casos, no se debe realizar muchas preguntas para que el encuestado, un objetivo de eso es que el encuestado termine la encuesta, que él termine ese cuestionario. Y para eso necesitamos hacer preguntas sencillas, que el encuestado no tenga que generar mucho esfuerzo y que además no se sienta ofendido, no se sienta insultado por el tipo de preguntas. Preguntas como ¿cuál es su estrato social? ¿Cierto? Esas preguntas que pueden ofender a una persona, pueden hacer sentir incómoda a la persona y cerrar la encuesta y no terminarla. Entonces, además, cuando yo le haga la pregunta, tengo que definir una estructura de respuestas que sean lógicas.
En este tipo de preguntas, como en la primera pregunta, se presenta un error muy grande y es cuando ponen la frecuencia, el marco temporal con el que están viendo la frecuencia cambia. En este caso todo estaba en semanas. Aunque aquí no diga semanas, yo sé que si dice diario estamos hablando de 7 veces por semana. Pero aparece 2 veces, 1 vez o 3 veces por semana. Son valores que yo puedo cuantificar. En algunos casos, en vez de poner 3 veces por semana, pone algunas veces. Yo no puedo cuantificar eso. Por lo tanto, no me sirve ese tipo de pregunta. De esta forma me sirve. De la otra forma no me sirve. Tengo que poner respuestas que además yo pueda cuantificar cuando analizo la información. Entonces es clave hacer un buen diseño. La cantidad. Esto es un simple ejemplo y por eso pongo 100 mililitros, 200 mililitros y 500 mililitros. Pero esta pregunta está bien siempre y cuando estas referencias las conozca el encuestado. Estas referencias las conozca el encuestado. Yo no puedo poner valores de referencia que él no entienda. Entonces, debo identificar en el mercado qué características de tamaños existen de lo que yo quiero ofrecer para poder poner este valor, para poner estos valores. No tienen que ser estos. Esto es simplemente un simple ejemplo. Miremos esta otra pregunta. Esta es una pregunta que no se debe hacer. ¿Por qué? Analicémosla. ¿Considera usted que Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa? Pues sí o no, no la podemos responder porque o es refrescante o es deliciosa. No sabemos cómo responderlo. Mire que este tipo de pregunta puede salir en dos. De este tipo de pregunta pueden salir dos preguntas. ¿Considera usted que Coca-Cola es una bebida refrescante? Puede responder sí. ¿Considera usted que Coca-Cola es una bebida deliciosa? Puede responder no. O viceversa. O sí, sí. O no y no. En fin, el punto es que estoy haciendo dos preguntas donde pueden existir encuestados que no estén de acuerdo con las dos opciones de respuesta y queden confundidos. Por lo tanto, una parte clave es pregúntese usted mismo si esa pregunta es necesaria. Pregúntese usted mismo si esa pregunta responde a lo que usted quiere conocer. Lea la pregunta, vuélvala a leer las veces que sean necesarias para identificar si esa pregunta responde lo que usted quiere conocer. Pregúntele a otras personas. De hecho, en la aplicación hay que hacer una prueba piloto, por lo menos a 5 personas. Y esas 5 personas no pueden entrar en la encuesta, simplemente son pruebas pilotos que me identifiquen si hay dificultades al realizarla. Bueno, les traigo el ejemplo. Realmente me está quedando un poco largo el video. Voy a tratar de ser un poco más rápido en esta información porque no quiero aburrirlos. Entonces, lo que les planteaba, un mercado objetivo, hay unas características, ¿cierto? Entonces, hay una segmentación demográfica, ¿sí? Edad, extracto, género, ¿sí? Hay una segmentación geográfica. Hay una segmentación psicográfica con lo que tiene que ver con el comportamiento. Y esto deriva a un total de 7.425 personas que corresponden a hombres y mujeres de extractos 4, 5 y 6 de las edades 24 a 45 de la ciudad de Tuluá. Ojo, yo no puedo cuantificar, no sé cómo cuantificar estas condiciones psicográficas, pero sí sé, y por esa razón, yo pongo un 50% de probabilidad de éxito de que encuentre personas con estas características y un 50% de probabilidad de falla. Mis objetivos, el objetivo de la encuesta, los objetivos específicos y las necesidades de información. Esto debe responder a esto. Las necesidades deben responder a los objetivos específicos y los objetivos específicos deben derivar o llevarnos al objetivo general de la encuesta. Entonces, dentro de los objetivos, la necesidad de información, te aparece la caracterización, edad, género, extracto, hábitos de consumo, preferencias de consumo, presupuesto de gasto para poder cuantificar. Y aparecen los tipos de pregunta. Entonces, aquí pregunto el sexo, rangos de edad. Los rangos tienen que tener un intervalo, ¿sí? Una amplitud del intervalo definido. No puedo manejar diferentes intervalos. El extracto donde se encuentra ubicada su vivienda. Mire que le estoy preguntando lo mismo, lo que quiero saber del extracto social, pero no le pregunto cuál es su extracto social, sino que le pregunto dónde está ubicada su vivienda, el extracto donde se encuentra ubicada.
Le hago la misma pregunta, obtengo la información que quiero y no soy ofensivo. Este tipo de pregunta que viene, la pregunta 4, donde le pregunto si frecuenta algún establecimiento como un café o un bar, porque eso es lo que yo quiero saber con esta encuesta, características de personas que van a cafés o bares de la ciudad de Tuluá bajo esas condiciones. Al responder sí, ese tipo de personas siguen con la encuesta, al responder no, termina la encuesta. Y eso es clave al momento de aplicarlo, definir eso. Por eso debe estructurar bien la encuesta, porque yo no puedo dejar esta pregunta para lo último. Después de que le pregunte todo eso y los que digan no, entonces ¿cómo hicieron para responder lo anterior? Comienza a haber falla, un error sistémico de la encuesta. Entonces debe ponerse en orden lógico las preguntas. Ahora bien, los que respondieron sí continúan, pero de los que respondieron sí, además les quiero preguntar si les gusta la cerveza, si les gusta el café o si les gusta ambas bebidas, ¿cierto? Porque si les gusta la cerveza responden una pregunta relacionada con cerveza, si les gusta el café responden una pregunta relacionada con el café y si les gusta ambas responden las dos y se debe dirigir. Entonces la persona, no quiero entrar allá a la aplicación, eso lo veré luego, pero eso es clave para cuando lo estén aplicando sepan cómo estructurar la encuesta. Muy bien, dentro de las bebidas que pregunté que les gusta a las personas, pongo un otra por si se me escapa alguna. Lo mismo con las bebidas de café, pongo un otra por si se me escapa, una pregunta para identificar, digamos, como preferencias del usuario. Estas dos se preguntan para estrategias de comercialización, de cómo va a llegar, entendiendo el comportamiento, la parte psicográfica de mis clientes. Acá pregunto con qué frecuencia visita el café. ¿Sí? Entonces mire que de una vez estoy poniendo el periodo al mes, le pongo 1, 2, 3 o más, ¿sí? Acá pregunto cuál de su establecimiento ha visitado último mes. Repito, esto es una pura piloto, por eso tiene algunos errores ortográficos. Tapé las respuestas para evitar una mala interpretación por los que están viendo el video, para las personas. Entonces acá usted puede poner todos los productos que maneja la competencia. Acá en este tipo de pregunta es clave. ¿Por qué? Porque yo lo que buscaba era identificar cuánto van a gastar o cuánto presupuesta una persona para gastar en un establecimiento de estos, teniendo en cuenta que como tengo muchos productos o tenía muchos productos para ofrecer de ese proyecto, ¿sí? Era más complicado preguntar por producto cuánto puede comprar, cuánto pagaría por ese producto, cuánto pagaría por esta cerveza, por este café. Se volvería una encuesta inmanejable tanto para el entrevistado como para la información que yo necesito. Por lo tanto, para poder, ojo, esta es para cuantificar demanda, esta con frecuencia, para yo poder identificar cuánto van a gastar, yo simplemente selecciono unos niveles de gasto de las personas. Hay unos intervalos, hay unas marcas de clase con las que yo voy a trabajar posteriormente, eso lo miraremos luego. En este caso, si usted solamente va a vender un producto, usted le puede preguntar al cliente cuánto pagaría por productos similares para saber el precio de la referencia. Tiene que ser un producto que el cliente conozca, porque si no, no va a entender, no va a saber si ese producto vale lo que usted está poniendo. ¿Listo? Otra pregunta que quise es para saber la modalidad de pago que prefieren las personas. Y finalmente, una pregunta no estructurada o pregunta libre donde no es fácil tabular, pero simplemente para considerar lo que las personas piensan que deben mejorar los cafés en la ciudad de Tuluá. Esto es todo por hoy, muchachos. Espero que, nuevamente les digo, espero que hayan aprovechado, que les guste esta información. No olviden, por favor, compartir este video para que esta información llegue a personas que también la necesiten. Suscríbanse acá en mis redes sociales y no siendo más, pues les deseo que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de este video y posteriormente seguiremos con el estudio técnico. Hasta luego.